Sí. Buenos días. Bueno, como me toca estrenar estas pantallas, pues os voy a regalar yo también una bonita historia. Y luego ya entraríamos en el tema. Una historia que ya compartí con los chicos del Discipulados y me parece una buena historia para compartiros. En 1985 se contó una historia una historia real en la revista Selecciones. No sé si algunos de aquí conocéis esas revistas. Los que tenéis más de 50 años, seguro que sí. Yo había tenido revistas, unas cuantas de ellas. Me parecían unas revistas muy buenas, tremendas. Pues había un artículo en una de estas revistas que se llamaba Una carta en la cartera. La carta había sido encontrada por un periodista y el artículo también fue escrito por él mismo, por él. Se llamaba este periodista Arnold Fine. El periodista relataba cómo se encontró una cartera en la calle y a partir de ahí ocurrieron una serie de incidentes encadenados. La cartera solo tenía $3 dentro y una vieja carta que parecía llevar pues muchos años guardada en aquella cartera. La carta estaba fechada con un sello que tenía 60 años. Y la carta explicaba que una mujer enamorada ponía fin a un romance a causa de los padres. Era ella quien la escribía a ese hombre que era el dueño de aquella cartera. Y la última línea decía: te amaré durante toda mi vida, Michael, seguido de la firma: por siempre tuya, Ana. A partir de ahí, el periodista Arnold decide intentar encontrar al dueño de la cartera, porque se había conmovido con aquella carta, con aquella historia, y a partir de la dirección de correo de Ana, que estaba ahí en la carta, todavía legible en el papel después de 60 años, pudo encontrar finalmente un número de teléfono. Cuando llamó, se desilusionó un poco porque le dijeron que Ana y su familia pues habían mudado ya hacía muchos años. Sin embargo, la persona le pudo decir finalmente que conocía el nombre del hogar de ancianos de la residencia donde ahora supuestamente vivía Ana, la dueña de la carta. Así que Arnold decidió ir a visitarla. El director de la residencia lo recibió a la entrada y le dice: mira, Ana está viendo la tele en la 3ª planta. Lo acompañan hasta ahí y los dejan solos. Y Arnold, el periodista, se presentó y la mujer, muy amable, pues agradeció que la fueran a visitar. Y Arnold le explica que la visita no es por casualidad, sino que había encontrado una carta dentro de una cartera, se la enseñó y le dijo si había sido escrita por ella. La anciana se emocionó tremendamente, se sobresaltó y dijo: sí, esta es mi carta. Yo le envié esta carta a Michael cuando tan solo yo tenía 16 años. Ya habían pasado 60, como digo. Entonces, por mi edad, mi madre nos prohibió volvernos a ver. La anciana decía que era un chico muy elegante, un chico muy guapo, lo decía con los ojos brillantes. Y por cuestiones de la vida, que lógicamente en aquel tiempo no existían pues la facilidad que tenemos hoy de las redes sociales y demás, pues nunca más volvieron a verse, nunca más. Un inciso aquí, yo me preguntaba antes, cuando escribía este pensamiento, que antes de disponer de las redes sociales, ¿cuántos centenares de miles de personas no les habrá ocurrido lo mismo? En tiempo de guerra, en tiempos no tan lejanos, hablamos de 30 años, no hablo de algo muy lejos.
¿Cuántos romances perdidos? Vaya. Pero sigamos. Ella dijo, sí, el chico se llamaba Michael Goldstein. Ella decía, y dudo mucho que aún esté vivo. A Ana le gusta esta historia, ¿eh? Ya te veo. Anita, que te gusta. Y en cuanto a mí, pues yo nunca llegué a casarme, porque nunca pude olvidar a aquel chico. Y tenía temor que si me casaba de manera inconsciente, lo iba a estar comparando todo el tiempo con Michael, así que finalmente decidí no casarme. Así que Arnold al final le agradeció el tiempo que le había dedicado, la señora se marchó, y cuando Arnold estaba saliendo de la residencia, un guardia que estaba ahí en la entrada, en la puerta, le preguntó a Arnold cómo le había ido la visita con aquella señora, con Ana. Entonces él le refirió la historia y dice, bueno, por lo menos conseguí que me dieran el nombre y el apellido de ese hombre que se llamaba Michael Goldstein. El guardia pegó un brinco cuando escuchó aquel nombre, se sobresaltó y dice, ¿Goldstein? Aquí mismo, en esta residencia, hay un Goldstein. Esa historia es verídica, ¿eh? Que vive en el 8º piso de esta misma residencia. Arnold sube corriendo y ve a aquel caballero ya anciano y le pregunta, hola, ¿usted no habrá perdido una cartera? Y él dice, sí, se me perdió el otro día cuando salí a caminar. El hombre estaba súper encantado de poder recuperar su cartera, y Arnold le dice, mire, yo me tomé la libertad de leer la carta que había en la cartera para poder saber dónde estaba el dueño, y creo que esto me ha llevado a encontrar a Ana. Aquel hombre se puso pálido de inmediato. Se le abrieron los ojos como platos. ¿De verdad usted sabe dónde está mi Ana? Porque cuando yo recibí esa carta, mi vida se terminó para siempre. Nunca más me casé, nunca me pude amar a nadie más. Arnold le dijo, acompáñeme. Y lo lleva al ascensor y lo bajó al 3er piso del mismo edificio. No sé cuántos años llevaban juntos. Estoy hablando de una historia real, ¿eh? El hombre alucinando. Cuando llegan, Arnold le dice a Ana, mira quién te traigo hoy. ¿Lo conoces? La mujer se ajusta las gafas y con la voz rota por la emoción, Michael le dice, Ana, soy Michael. Entonces dice la historia que se abrazaron hasta que las piernas le flaquearon a los dos, se sentaron y entre lágrimas llenaron los vacíos por horas de una larga historia de separación. Así que los dejaron solos en ese momento tan sagrado para que pudieran disfrutar de su reencuentro. A las 3 semanas, para acortar la historia, el periodista Arnold recibe una carta, una invitación para asistir a la boda de Ana y de Michael, de 76 y 78 años de edad. Yo creo que después de esta bonita historia, yo ya me podría bajar y damos la reunión por terminada, ¿no? Arnold concluye esta historia con las siguientes palabras: qué buena es la providencia de Dios. Esas historias que teje Dios, porque yo creo que hay personas que están destinadas a algo. No necesariamente a encontrar una pareja, que sí, y ese destino no se puede alterar. Emociona ver cómo Dios sigue tejiendo y teje sus hilos, pero no podemos ignorar que para que esta historia concluyera de esta forma, participaron 3 voluntades. Un hombre que amó mucho y no se volvió a casar porque no habría podido amar a otra mujer de la misma manera. Una mujer que fue fiel a su primer amor, pero decidió obedecer a sus padres. Y eso significa que no se volvió a casar. Y por último, alguien que no tenía por qué involucrarse, el periodista.
porque entendió que lo que decía esa carta merecía reencontrarse con su dueño. Y quizás una cuarta me hacía referencia en el discipulado, el guardia que supo decirle dónde estaba, en la 8ª planta, ¿no? Si las 4 voluntades no hubiesen coincidido, pues no habría ocurrido nada de todo esto. Y existe una historia muy parecida, que hoy no vamos a hablar de ella, que se encuentra en el libro de Ruth, que tiene mucha similitud, pero lo dejaremos para otro día. Os quería regalar esta historia porque sentía que lo necesitabais. Ahora vamos al tema de hoy. En una biblioteca existen libros, muchos libros. Y algunos de estos libros tienen las portadas muy gastadas. Pero cuando abres esos libros, algunos de ellos, o muchos, te das cuenta de que nunca nadie los abrió. Que tienen muchas hojas pegadas, que tienes que separarla con un cuchillo o con cualquier cosa, hoja por hoja, para poder leer ese libro. Y te sorprende ver cómo un libro nuevo pueda tener las portadas tan estropeadas. Tal vez lo utilizarían para calzar una mesa o para trabar una puerta, no sé, o para tirárselo a la cabeza de alguien, pero nunca cometieron a lo mejor el cometido que hubiese soñado su autor, que era ser devorado, leído. Y yo pensaba que muchos de nosotros nos parecemos a estos libros, que por fuera estamos muy gastados, que desde fuera parece que tuvieron uso, pero por dentro están sin tocar. Nunca compartieron sus riquezas con nadie. Es decir, son libros que están en la estantería y se supone que son para leer, para ser disfrutados por otros, pero nunca fueron leídos. Nunca compartieron nada con nadie. Es la famosa esterilidad. Son personas que no se reproducen en otros. Personas que a lo mejor, si la fortuna está de su lado, podrán dejar una herencia, pero difícilmente dejarán un legado. ¿Sabéis la diferencia? La herencia es lo que uno deja a alguien. El legado es algo que uno deja en alguien. El legado es lo que nos dejan los maestros, los profesores, ojalá los pastores también. Algo que si bien no tiene precio, se mide por el valor. Y pienso que ¿cuántos de nosotros al final de nuestros días, cuando estemos llegando al ocaso de nuestra vida, habremos dejado legados a otras personas que nos pudieron leer? Que dijeron, yo aprendí esto de tal persona, de cual persona, yo lo aprendí. Aquella persona me enseñó, yo crecí, me dejó algo que nunca olvidaré jamás. Estoy seguro que muchos de nosotros contamos con estos legados, porque dudo mucho que muy pocos de aquí recibieron una cuantiosa herencia. Si habéis tenido la suerte, estupendo. Cuando partieron vuestros abuelos, vuestros padres, no lo sé. Pero a la mayoría de nosotros, si nos dejaron un legado, sí nos dejaron un legado. Un legado de frases, de lecciones de vida, de filosofía de vida. Tus abuelos, tus padres, tus tíos, no sé, el pastor, el no sé quién. Esos legados son los que nos mantienen a veces, aunque no lo creamos, en momentos difíciles. El legado de tu madre o de tu padre que quizás te dijo, hijo mío, tú aprende lo que puedas, lee lo que puedas. Tienes que utilizar el cerebro para que no se te atrofie. Y yo pienso que una de las experiencias más tristes que puede tener un ser humano es despertar en la vejez y descubrir que solo usó una parte de ese potencial en su vida. Porque la Biblia enseña que Dios dispuso para que nosotros fuéramos seres conscientes, seres pensantes, seres cerebrales. Yo digo que en la iglesia no hacemos que la gente, después de bautizarse,
sigan con las mismas vidas antiguas. Por lo menos esta debería ser nuestra labor. Hay algo que se llama el síndrome del desuso, porque si uno deja de usar cualquier parte del cuerpo, aunque esté funcionando orgánicamente, se atrofia. Incluso la mente, si no la ejercita, se acaba atrofiando. Y aprender no es un lujo, es una cuestión de mayordomía. Pero en algún lugar del camino, por circunstancias, uno deja de ampliar la mente y a aprender y empieza a vivir de los recuerdos del pasado. Y cuando uno empieza a vivir de los recuerdos y deja de proyectarse hacia adelante, hacia el futuro, y empieza a rememorar el pasado, ese día uno empieza a dejar de vivir y empieza a morir. Dejas de aprender. Ese es el coste de la pereza mental. Cuando uno dice, todo tiempo pasado fue mejor, ya las cosas no son como las de antes, Eclesiastés 7:10. Esos que continuamente dicen, cuando yo era joven, esas cosas no pasaban. Porque, no nos engañemos, no necesariamente los tiempos pasados fueron mejores. Lo que pasa es que a veces nos quedamos estancados cuando Dios a lo mejor nos da la capacidad de seguir aprendiendo. Y de ese modo hay un coste altísimo por la pereza mental. Y yo quiero deciros una cosa hoy que es básica. En esta sociedad, quien no esté mentalmente en forma tiene un gran peligro de sucumbir a las demás mentes, a las demás personas. Esa es nuestra carga, por ejemplo, por los jóvenes, por nuestros hijos, porque si solo queremos formar su alma, su corazón y le decimos, recibe eso por fe, créelo y punto, y no les ayudamos a pensar, a tener convicciones fuertes, la sociedad los envolverá de tal manera que cualquier día no tendremos argumentos para prohibirles, entre comillas, lo que ellos dicen que es normal en su entorno. Un día vendrán y te dirán, ¿me puedo poner un piercing? Aquí o allí. O un tatu que diga María o Marijuani, no sé qué. Yo no voy a entrar si es correcto o no es correcto y no toca. Pero, ¿qué viene después de esta pregunta? ¿Puedo fumar marihuana? Porque, por ejemplo, hoy las chicas se sacan la virginidad de encima con 12 o 13 años, porque piensan que la virginidad es una enfermedad que hay que perderla y sacársela de encima cuanto antes. Y a veces escogen al azar a alguien tan bobo e inexperto como ellas, y en un trámite de 2 o 3 minutos, en medio del dolor, la frustración y la vergüenza, se sacan la virginidad de encima y van corriendo a contárselo a sus amigas. Entonces, la presión social en una mente frágil hace estragos. Lo que debiera ser algo mínimamente devenido del amor acaba siendo algo devenido por el... Hombre, es que hoy todo lo hacen. Porque esto tampoco es malo, porque se estila, porque es cool, ¿no? Se dice, los jóvenes dicen cool, algo así. Y ese esnobismo tonto e idiota, esa exagerada admiración por todo lo que es de moda, a nuestros hijos, si no se ensanchan a la mente, le pasarán factura. Si no les hablamos directamente, si no les hablamos frente a frente, cada cosa por su nombre, lo que es pornografía, lo que es la homosexualidad, lo que es el vicio, cada cosa, tanto si está bien, si está mal, y ahora no vamos a hacer un juicio de valores, acabará pasando factura, seguro. Lo que digo es que cuando una mente no se ensancha, cuando una mente no aprende, eso trae consecuencias.
Desgraciadamente estas cosas no se hablan en las iglesias, no se habla mucho, me parece a mí, en las iglesias, porque es más fácil decir que todo es pecado, y solo sugerimos las cosas. Y decimos, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que entienda, entienda, ¿no? Pero es que ahí afuera, en la calle, no te sugieren las cosas. Ellos son muy explícitos. No te sugieren la droga o el sexo promiscuo o la deshonra a los padres. Te la dicen de manera explícita y clarita. Y cuando son engañados es porque no han tenido un desarrollo mental adecuado. Da lo mismo con el legalismo. Es peligroso. El otro día lo compartía con mis compañeros del consejo. Les decía que en 1978, en 1978, un pastor pentecostal llamado Jim Jones se cargó a toda una iglesia. Los miembros ya, parece ser que ya no pensaban por sí mismos. Él pensaba por ellos y les dijo, mirad, vamos a las islas de Guyana, no sé cómo se dice, a esperar a que Cristo venga a buscarnos. Como lógicamente Cristo no se presenció, entonces dijo, ¿sabéis qué? Vamos a quitarnos la vida, vamos a suicidarnos, así llegamos antes que los demás. La prensa mostró las fotos de los cuerpos que estaban hinchados de cianuro y fue algo dantesco, tremendo, y era gente de nivel. Gente pensante. No eran ignorantes, no pasó en un país tercermundista, no. Jim Jones se cargó a cientos de personas que dejaron de pensar por sí mismas. Dejaron de razonar, vaciaron sus mentes y dependieron de la mente en este caso, del líder. Por eso Pablo escribe en Romanos 12:2, no os amoldéis o no os adaptéis a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. Si no piensas, si no razonas, te vas a moldear y dejarte influir por la cultura que te rodea, y ese es el grave peligro, porque el embotamiento a veces conduce al legalismo. Yo conozco un montón de gente que se llenó de Biblia, que sabían mucho de Biblia, porque estuvieron en ese seminario o hicieron aquel curso o un posgrado por ahí, pero me di cuenta que cuando esa Biblia no es revelación, sino que solamente es acumular información, te das cuenta que después esas personas son las más intransigentes, son las más inflexibles, las personas más rígidas, impermeables al cambio, a la innovación. Y eso no es de Dios. Acaban atacando todo por si las dudas. Por si las dudas, eso es del diablo. Ven a diablos por todas partes. Y si a alguien le va bien, hizo un pacto con el diablo. Esas personas buscan Pikachus. ¿Os acordáis de los Pikachus? Por todas partes, eso de los Pokémon. Recuerdo que en aquel tiempo media cristiandad se pusieron en contra hace unos años porque decían que era el demonio. A ver, no va a entrar si no o no. Pero a veces, lo que digo es que cuando se cierra la mente, empieza la cacería de brujas. Esto no es de Dios. Yo recuerdo que en mis tiempos decían, la guitarra y la batería es del diablo, el órgano y el violín es de Dios. Eso me decían a mí. Entonces, la iglesia, en vez de ser el escuadrón de avanzada, es de resistencia. Pero Dios nunca nos puso a resistir. Él sí dijo, Mateo 16:18, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que avanza y empuja. Eso es la iglesia. Ahora, Pablo nos dice que tienes que tener la mente de Cristo. Es lo que dice. Y yo me pregunto, ¿usamos esa ventaja? Porque esto es una capacidad extra. Esto equivale a tener unos gigas extra. ¿No, Adrián? La gente que no tiene una vida regenerada, que no ha entregado su vida a Cristo,
Esto no lo posee, así de claro, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si tienes la mente de Cristo, deberían de fluirte las ideas. Quizás seas uno de los dones más grandes que Dios ha dado a sus hijos. Y algunos tienen miedo a pensar y dicen, esto es del diablo. Pero tener la mente de Cristo es como acceder a la banda ancha que te permite entender las cosas profundas de Dios. Revelaciones, sabiduría, bendiciones, a cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, corazón humano. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, yo conozco gente que veo después de, qué sé yo, de 20 años y son las mismas personas de siempre. Más viejo, más calva, pero la mente no cambió. Piensan lo mismo, hablan igual, porque no se han permitido evolucionar, no se ha permitido experimentar, porque el pensar produce cambios. Cuando tú piensas, esto produce cambios y los cambios amenazan a la tradición, por eso no nos gustan los cambios. Las grandes compañías reinvierten y reinvierten millones de euros o millones de dólares en reingeniería. Por ejemplo, Coca-Cola, uno de ellos, ¿tú dices de verdad? ¿Coca-Cola tiene que gastar dinero en reinvertir algo? ¿Tienen que reinventarse? Si no hay nada que reinventar, es la misma fórmula desde 1886, perdón. Dice Coca-Cola. Pues tiene, sin embargo, un departamento donde hay gente que repiensa y repiensa la marca, piensan cómo hacer nueva publicidad, un nuevo eslogan, un nuevo envase, un nuevo tapón, yo qué sé. Necesitan reinventarse. No hay una sola compañía que no lo haga. La competencia los aplastaría. Y si la Iglesia no repiensa y dice, vamos a ver si lo que estamos haciendo ahora sirve o no sirve. Porque a esta generación quizás la estamos perdiendo. Si le decimos que el teatro es pecado, que escuchar música es pecado, que aquello es pecado, los vamos a perder. Y no se trata de que tengamos que ampliar la doctrina o de cambiar la Biblia. Es entender que los cambios culturales, los cambios de la sociedad avanzan a pasos agigantados. No estoy hablando de que la Biblia tengamos que cambiarla, Porque ya te os digo que ahí fuera van en Ferrari y nosotros vamos en carreta. Y entonces no alcanzamos, y en vez de ser una iglesia proactiva, somos una iglesia reactiva. Solo actuamos cuando nos tenemos el problema encima. Y dices, ¿te has enterado? Fulanito ha caído en pecado. ¿Y qué hacemos ahora? Y no sabemos qué hacer. No sabemos, porque no sabemos prevenir las cosas. Porque no sabemos prevenir los incendios. Y yo no quiero ser un bombero que apague incendios. Prefiero ser un bombero que no tiene trabajo, porque previene los incendios, los problemas. Y para eso hay que pensar antes. David dice la palabra en Primera de Crónicas 28, primer libro de Crónicas 28, 10 al 12, dice que David que le entregó a su hijo Salomón el diseño del templo, le dio los planos de los edificios, de cómo eran las habitaciones, pero dice el pasaje que también le entregó todo lo que el Espíritu había puesto en su mente. Eso no se lo pasó en los planos. Ahora, ¿cómo hizo Dios para poner los planos en la mente de David? Pues no lo sé exactamente. Pero os diré una cosa. Lo que sí sé es que yo prefiero una sola idea de Dios a 1000 ideas buenas mías. ¿Cómo hace Dios para implementar ideas en tu mente? Porque, que yo sepa, Dios sigue siendo creativo. ¿O pensáis que dejó de crear en el 6º día? No, Dios sigue siendo creativo. Quizás
lo que no encuentra son mentes dispuestas a aprender, mentes dispuestas a obedecer. Para implantar esas ideas no encuentra mentes proactivas. En el libro de Reyes dice que Salomón dijo 3000 proverbios, compuso 1005 cánticos, habló sobre la vida vegetal, habló sobre el cedro del Líbano, habló sobre el hisopo que crece en las paredes, habló de los animales, de las aves, de los reptiles, de los peces y de un monstruo del Leviatán. Y la palabra dice que se acercaban de todas las naciones para escuchar acerca de la sabiduría de Salomón. Y yo digo, ¿cómo puede llegar a ser uno de esta manera, alguien así? Ser una persona con sustancia, que no es intelectualmente perezosa, que no vive bajo el dominio de otras mentes. Porque también os digo, que una persona que no lee, una persona que no medita, una persona que no se alimenta, es un raquítico que pretende alimentar a otro. Es un hortelano que se muere de hambre y pretende repartir verduras a los demás. O como dijo alguien, es un calvo vendiendo un elixir para el cabello. Entonces, cuando uno quiere ministrar o hablar de una vida victoriosa, de una vida en fe, si solo tienes una vida escritural, pero no tienes una vida experimental, eso la gente lo huele. Y lo huele a distancia. Tú puedes decir, sí, yo he leído que Pedro caminó sobre las aguas. Pero ¿has caminado tú sobre las aguas? Sobre las aguas de la tempestad, de las dificultades, de los problemas, de las crisis. Sobre las aguas de la enfermedad, sobre las aguas de las pruebas. ¿Has caminado tú? Porque cuando uno lo experimenta, eso tiene otro nivel, tiene otro peso. Porque la Biblia dice, en Santiago 1, 22, 23, no se contente con escuchar solamente la palabra, no se contenten, sino que póngala en práctica, porque el que la escucha y no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse al espejo se va y se olvida de todo. Y así es también con el que viene a la iglesia. Porque no perseverar en la palabra es olvidarse de lo que escuchó y no recibir la bendición de no practicarla es algo fatal. Porque nadie recibe crédito o se hace cristiano por escuchar las Escrituras. No es ir a la escuela lo que te hace un estudiante, un discípulo. Es el examen final lo que te gradúa, lo que te valida, es poner en práctica lo que has aprendido, lo que te hace ser un cristiano de verdad. Es esto, es el examen final. Tú puedes venir muchos años aquí, muchos domingos aquí, pero al final lo que te valida es el examen, es realmente si tú eres capaz de con toda esa información hacer algo con tu vida. Ahora, ¿por qué uno tiene que amar a Dios con toda la mente? ¿Sabéis por qué? Porque cuanto más uno conoce a Dios, más amplía su mente, más ama a Dios. No hay una dicotomía, una división entre lo espiritual y lo intelectual. No son excluyentes. Porque cuando uno más conoce, más ama. Cuanto más sabes el valor de algo, más lo disfrutas. Es así, los astronautas ateos cerrados, al subir a la nave espacial y a ver las constelaciones y todo lo que vieron allá arriba, acabaron diciendo, yo lo único que sé es que esto solo lo pudo haber creado Dios. No hay otra manera posible. El que adora de oídos es como se le dijo a la mujer samaritana, vosotros no sabéis a lo que adoráis, no sabéis.
no tiene mente, está vacía. Si el Señor bajara aquí y te preguntara, ¿y por qué cantas? Hoy hemos cantado. ¿Por qué canta? Algunos igual no sabrían ni qué contestar. Algunos dirían, hombre, yo soy cristiano. No, no, tiene que haber una razón de peso por qué cantas. Porque el amor surge de conocerse. Y cuando uno se entrega a Cristo y se bautiza, todavía no estamos enamorados. Del Señor, no. Uno se va enamorando de Dios cada día. Yo estoy mucho más enamorado del Señor ahora que cuando tenía 16 años, que fue cuando conocí al Señor. Y estaban esos cultos aburridos. Y encima el pastor te decía que en el cielo todo será culto sin parar. Y, ¿qué dice? Si yo cuando estoy ahora en los bancos voy cambiando de nalgas para aquí, para allá. Yo no estaba enamorado del Señor, os mentiría. Yo vivía de experiencias prestadas. Me fui enamorando después, a medida que fui caminando sobre las aguas, con las crisis, cuando vi la fidelidad del Señor, cuando vi las veces que me perdonó, tremendo. Y el Señor me decía, José, mantén la calma, ¿no? Hablábamos esto el viernes, ¿no? Con el discipulado, mantén la calma. Todavía te amo. Todo eso me hizo enamorarme más de Él. Me enamoraron más mis debilidades. Sí. Porque al darme cuenta de que fracasaba, yo decía, ahora sí que la he pifiado de verdad, ahora sí que... Y Él decía, no, te voy a seguir amando. Eso no te lo explica la religión organizada, no te lo va a explicar. Te dicen, acepta a Cristo y a partir de ahí a portarse bien, ¿no? Como si el Señor pagara la entrada y yo tengo que ir pagando las cuotas. Entonces yo no sabía que en aquel tiempo yo no sabía que Él había pagado todo. Pensaba que yo tenía que hacer cosas, venga, ¿qué puedo hacer ahora? Pero Él sabía lo que yo iba a hacer, Él sabía lo que yo no iba a hacer, lo que alcanzaría, lo que no alcanzaría, Él lo sabía. Y eso me enamoró, con los años me enamoró de Él. Y aún ahora estoy en ese primer amor, porque no os diré que soy un campeón, porque no lo soy. Estoy ahí, porque antes vivía de experiencias prestadas. Pero cuando más conoces, valoras más, amas más. Por eso es necesario abrir la mente. Porque cuando adoras en espíritu y en verdad, entonces sí sabes lo que estás haciendo y a quién estás adorando. Concluyo diciendo que el Señor dice que le alabemos con salmos nuevos, ¿no? ¿Lo dice? ¿Sabéis por qué? Porque hasta Dios se aburre de los cánticos viejos. Porque eso viene de la memoria prestada de otros, si lo pensamos bien. Y no proviene de la imaginación. Y yo creo que necesitamos mentes santas que compongan canciones y hagan cosas nuevas y menos criticar, porque es la fe lo que mueve la mano de Dios y la obediencia, y no hay otra cosa. Así que lo dejo aquí y que a Él sea la gloria y a nosotros sus bendiciones. Que el Señor nos ayude.